Buenas tardes, ingeniero. Nuestro tema es análisis numérico de la dispersión de contaminantes en zonas urbanas utilizando el método de diferencias finitas. Los integrantes son mi persona, Dina Yamuca, Eric Alcíbar, Milagro López, Kevin Puenma y Mateo Ruales. Introducción. Abordamos el tema con el uso del método de diferencias finitas para modelar la contaminación atmosférica utilizada por una industria minera en San Juan, Argentina. Este método numérico permite discretizar el dominio espacial y temporal para resolver la ecuación de difusión-convección describiendo la dispersión de contaminantes en la atmósfera. Una de las principales ventajas del método de diferencias finitas es su flexibilidad, ya que se permite adaptar la discretización del dominio a las características específicas del problema. En este caso se utilizó una malla no uniforme para capturar de manera más precisa las variaciones espaciales de la concentración de contaminantes en las zonas cercanas de la fuente emisora. Este tema, a diferencia de otros artículos, presenta el método de diferencias finitas, ya que en otros artículos son más utilizados el método de Gauss. A continuación voy a hablar sobre la aplicación del modelo matemático y método de diferencias finitas para el análisis numérico de la dispersión de contaminantes. En esta diapositiva se presenta la ecuación matemática que describe la evolución de la concentración de contaminantes en la atmósfera. Esta ecuación es una forma de la ecuación de la difusión de convección que modela cómo los contaminantes se transportan y se dispersan en el aire. Como indica la ecuación en la diapositiva, el diferencial de C con respecto al tiempo representa la tasa de cambio de la convección de contaminantes en el tiempo, más el nabla del vector U. Este es un término de convección que describe cómo el viento transporta los contaminantes a lo largo del espacio. Que esto vendría a ser igual a nabla, que es igual a un término de difusión que modela cómo los contaminantes se dispersan debido a la turbulencia atmosférica. Y los otros valores serían la E y la R. La E que representa las emisiones de los contaminantes como los provenientes de las fábricas, automóviles o también incendios. También la R representa el término de la reacción química que representa la transformación química de los contaminantes en el aire. Otras definiciones para los parámetros es que la C con X, Y y Z con respecto al tiempo son concentraciones de contaminantes en funciones de posicionamiento y el tiempo. Las magnitudes que estas llevan serían kilogramos sobre metros cúbicos. Y el vector U, también con X, Y y Z con respecto al tiempo, es un cambio de velocidades de viento con magnitudes de metros sobre segundo que influyen en el transporte de contaminantes. El valor de K con las dimensiones de Y y Z son coeficientes de difusión turbulenta que tienen magnitudes de metros cuadrados sobre segundos que determinan cuánto se dispersan los contaminantes en el tiempo. Y los valores de E con coordenadas X, Y y Z, también con respecto al tiempo, son cantidades de contaminantes emitidos en las regiones específicas, con magnitudes de kilogramos sobre hora. En la siguiente diapositiva, en esta diapositiva se representa la discretización numérica de las ecuaciones de la difusión de convección para resolver de manera aproximada en un dominio espacial y temporal. ¿A qué se refiere con una discreción espacial o temporal? Cuando es espacial se utilizan diferencias centradas en el término de la difusión, mientras que en la discreción temporal la ecuación se resulta en diferentes instantes del tiempo
donde n representa el tiempo actual y n más 1 representa el siguiente paso temporal. Voy a explicar la primera ecuación, donde el primer término representa lo que es la variación del tiempo y la concentración de contaminantes en la malla numérica, mientras que el segundo y tercer término representan la convección del contaminante en las direcciones X y Y, usando diferencias centradas para aproximar las derivadas espaciales. La segunda ecuación, el primer término dentro del paréntesis, representa la difusión en la dirección X, aproximada como diferencias centradas, mientras que el segundo término dentro del paréntesis representa la difusión en la dirección Y, también usando diferencias centradas. Los valores de E y R, la E sería la emisión de contaminantes en la celda considerada, mientras que la R sería una reacción que puede alterar la concentración de los contaminantes. En la siguiente diapositiva se describe un ejemplo del paso numérico en la solución de una ecuación diferencial utilizando diferencias finitas y el método de Newton-Raphson. Se considera un nodo en una malla discreta con un tamaño de paso espacial, donde delta de X es igual a delta de Y, y esta a su vez es igual a 1. Y un paso del tiempo de delta de T, que vendría a ser igual a 0. También otros puntos que tenemos que tener en cuenta es la concentración inicial en el nodo, que esta se representa con C sub I, que multiplica J, elevado a N, que esto es igual a 10. También se usa el método de diferencia finita para discretizar la ecuación, y también la ecuación resultante es un sistema no lineal que se resuelve interactivamente con el método de Newton-Raphson hasta que se logre una convergencia. Básicamente se está mostrando el procedimiento numérico para resolver ecuaciones diferenciales, mediante un enfoque discreto y un método interactivo. Muchas gracias. Siguiendo con la exposición de mi compañera, la ecuación resultante en la forma matricial es A, que multiplica Cn más 1, que es igual a B, donde A es la matriz de coeficientes, Cn más 1 es el vector de incógnitas en el paso de tiempo n más 1 y B es el vector de términos conocidos. A continuación, pasaré a exponerles los resultados numéricos, en este caso para el caso de estudio número 1. Los parámetros de dominio y malla, en este caso, serían la longitud de dominio en metros, que sería 1000, el tiempo total en segundos, que sería 3600, los números de espacio o puntos de espacio los que vamos a estudiar serían 100, el número de puntos en el tiempo aumentado para mayor resolución temporal serían 3600, también tenemos el espaciado espacial, el espaciado temporal y los parámetros dados para este caso 1, que serían la velocidad del viento en metros sobre segundos, que sería 1 metro sobre segundos, y el coeficiente de difusión en metros cuadrados sobre segundos, que es k igual a 1. A continuación, procederé a explicarles un poquito de cómo funciona el método ya implementado en MATLAB y también cómo está conformado y las partes de este mismo. Ok, empezamos con lo que serían los parámetros anteriormente dados y iniciamos con la inicialización de la matriz de concentración, que sería este código de aquí, que es C igual a ceros en nx, nt. Lo que hace este código es que crea una matriz de ceros de tamaño nx y nt para almacenar la concentración de contaminante en cada punto del espacio y cada instante de tiempo. Las condiciones iniciales, que serían C, 2 puntos, 1 es igual a 0. Lo que hace esto es que establece la concentración inicial en todo el dominio como 0. Y la siguiente línea de comando, que sería C1, C1, 2 puntos igual a C0, que lo que hace esto es que define la concentración de la fuente en el punto 1 como C0 en todo momento.
A continuación, vamos a lo que es implementar el esquema de diferencias finitas, que no es más que un doble bucle. En este caso, nuestro doble bucle va a ser el corazón de este programa. Lo que hace esto es que itera a través del tiempo y el espacio para calcular la concentración en cada punto y en cada instante del tiempo. Ahora, lo que corresponde a C en I, n, esto calcula la concentración en el punto I y en el tiempo n más 1. Lo que corresponde a lo que sigue, que es menos U por dt dividido para 2 por dx por c en i más 1, n, menos c en i menos 1, n. Lo que hace esto, es el término de vección, lo que hace esto es el transporte de viento y aproxima la derivada espacial con diferencias finitas centrales. En cambio, k por dt sobre dx al cuadrado por c en i más 1, n menos 2 por c en i, n más c en i menos 1, n. Esto, en cambio, es el término de difusión que aproxima la segunda derivada espacial con diferencias finitas centrales. E por dt, que sería el término de emisión, y esto aumenta la concentración debido a la emisión, a la emisión constante. Eh, Menos R por dt, que sería el término de reacción. Lo que hace esto es que disminuye la concentración debido a la reacción química. Y a continuación lo que hacemos es crear la malla para la gráfica 3D. En este caso, lo que corresponde a X valúes, lo que hace es crear un vector con todas las coordenadas espaciales. T valúes crea un vector con los instantes de tiempo y x, t, que es igual a MashGrid, lo que hace esto es que crea matrices en x y t para la gráfica 3D. Y ahora, al momento de graficar, lo que utilizamos en este caso es el surf. Lo que hace esto es que crea una superficie 3D donde la altura representa la concentración. El color map define el mapa de colores. El shading suaviza la gráfica. El X-label, el Y-label, Z-label y el title añaden etiquetas y títulos a dicha gráfica. El color bar muestra una barra de colores. El view 30 como 40 es el ángulo de vista que vamos a tener en nuestra gráfica. Y el axis tight ajusta los ejes. Y como pueden ver, es la gráfica que mostramos anteriormente para el caso 1. Ahora, la lógica de este programa es que este programa resuelve numéricamente la ecuación de advección y difusión con términos de fuente y sumidero. Esta ecuación describe cómo se propaga un contaminante en un medio, considerando tanto el tiempo, tanto el transporte por el viento, en este caso la advección, como la dispersión, en este caso la difusión, así como la adición de contaminante por la fuente y su remoción por la reacción. El esquema de diferencias finitas aproxima las derivadas espaciales y temporales para discretizar la ecuación y resolverla numéricamente. En el caso número 2 tenemos los parámetros de dominio y malla. En los datos tenemos el número de nodos en X y Y, que sería n en X es igual a 50 y n y es igual a 50. Tenemos las dimensiones del dominio, que son en metros, y que son en LX son 500 y en LY también son 500. Tenemos el paso espacial, tenemos el paso temporal y tenemos el tiempo de simulación, que es un tiempo máximo de 50. Ya. Esta simulación en MATLAB modela como un contaminante se dispersa en el aire debido al viento y a la difusión, en donde la propagación de un contaminante con un área de 500 por 500 metros se considera una fuente de contaminación en el viento, el efecto del viento que se puede llamar advección y la dispersión natural que se llama difusión. A continuación voy a explicar el código. En el código tenemos una implementación de una simulación de dispersión de contaminantes en 2D utilizando diferencias finitas, en donde la inicialización con los códigos CLC, punto y coma, clear, punto y coma, close, all, punto y coma, es donde limpia la consola y las variables y cierra figuras abiertas. Tenemos el NX es igual a 500,
el número de nodos en X y Y, el LX es igual a 500, que son el porcentaje de dimensiones del dominio en metros. El dx, que es el paso espacial, el dt, que es el paso temporal, que es 0.1, y el tiempo máximo, que es de 50, es el tiempo de la simulación, definiendo el tamaño del dominio de 500 por 500 metros, del número de nodos de 50 por 50 y los pasos espaciales y temporales. En donde también tenemos los parámetros físicos, que es U es igual a 2, que es la velocidad del viento sobre metros, en metros sobre segundos, y la K, que es 2.0, que es el coeficiente de difusión en metros cuadrados sobre segundos. Tenemos la velocidad del viento, la advección, que es en 2 metros sobre segundos, y la difusión es 2 metros cuadrados sobre segundos. En donde tenemos las condiciones iniciales. La C son los ceros en NX y en NY. La C con el round es la fuente en el centro, en donde se inicializa la concentración de contaminantes en cero y en todo el dominio, y coloca una fuente en el centro con una concentración de 10 kilogramos sobre metro cúbico. Tenemos el bucle temporal, que es for t es igual a 0, el de t y el tiempo máximo. Y este se itera en el tiempo hasta alcanzar los 50 segundos, que es el tiempo máximo. Tenemos la construcción del sistema de ecuaciones, en donde tenemos este código, que es c-new igual a c punto y coma, el porcentaje y la copia de la matriz de concentración, for i igual a 2 puntos nx menos 1, y el for j, que es lo mismo pero en ny. Y se recorren los nodos internos de la malla sin considerar los bordes. Tenemos la advección de transporte por el viento, que es, el código es adv-x menos u, y también es lo mismo pero con la y. Tenemos la aproximación de la derivada con esquema centrado, que la difusión de dispersión del contaminante, el código es diff-x igual a k por paréntesis c, paréntesis i más 1, j, cierro paréntesis, menos 2 por c i, j, cierro paréntesis, más c, abro paréntesis, i menos 1, j, cierro paréntesis, todo esto sobre el dx elevado al cuadrado. Y lo mismo con la y, solo que todo eso es sobre la de y elevado al cuadrado, y se usan las diferencias finitas para la difusión, diferencias finitas centradas. Y también hay la actualización de la concentración, que es c-new, abro paréntesis i, j es igual a c, abro paréntesis i, j, más dt. Esto es por la advección en x y la advección en y, más las difusiones en x y en y. Entonces se aplica la ecuación de diferencias finitas con una matriz de concentración, que es c igual a c-new, punto y coma, y se almacena la nueva concentración calculada. Así tenemos una malla generada con coordenadas de x y y, y también una gráfica de la concentración usando surf, paréntesis, con interpolación de colores para visualizar mejor los resultados. Este código simula cómo se dispersa un contaminante en un dominio 2D debido al viento y a la difusión usando el método de diferencias finitas. Comparaciones de los casos número 1 y número 2. En donde la velocidad del viento, que está representado por la letra U, en el caso número 2, la mayor velocidad del viento es un transporte de contaminantes más rápido mediante a lo largo del dominio espacial. Esto resulta en una distribución más amplia de la concentración, con valores más bajos cerca de la fuente y una mayor dispersión hacia áreas más lejanas. Podemos ver que en el caso número 1 tenemos la velocidad del viento de 1 metro sobre segundo, y en el caso número 2 es de 2 metros sobre segundos. Ya. Altura de la chimenea. En el caso 1, h es igual a 30 metros. En el caso 2, la altura de la chimenea h es igual a 50 metros. Los efectos. Una mayor altura de la chimenea permite que el contaminante se disperse en una región más amplia antes de llegar al suelo. Esto reduce las concentraciones cerca de la fuente, ya que el contaminante tiene más tiempo para dispersarse verticalmente antes de interactuar con el suelo.
Coeficiente de difusión. El coeficiente de difusión se le representa con la letra K mayúscula. En el caso número 1, K mayúscula es igual a 1 metro al cuadrado sobre segundo. Y en el caso 2, su coeficiente de difusión es igual a 2 metros cuadrados sobre segundo. Efectos. En el caso 2, el mayor coeficiente de difusión permite una dispersión más rápida del contaminante en todas sus direcciones. Esto resulta en una distribución más uniforme de la concentración en valores más bajos cerca de la fuente y una mayor expansión espacial. Concentraciones cercanas a la fuente. En el caso 1 se vio que las concentraciones cercanas a la fuente son más altas, ya que la dispersión es menor. Y a cambio, en el caso 2, las concentraciones cercanas a la fuente son más bajas debido a la mayor dispersión y velocidad del viento. El efecto, en el caso 2, el contaminante se aleja más rápidamente de la fuente, lo que reduce las concentraciones en las proximidades. La gráfica 3D. La gráfica 3D, en el caso número 1, la gráfica muestra una concentración más alta cerca de la fuente, como ya lo habíamos mencionado, con una disminución gradual a medida que aumenta la distancia. En el caso número 2, la gráfica muestra una concentración más baja cerca de la fuente, con una distribución uniforme y extendida en el dominio. Efectos. En el caso 2, la gráfica 3D es una superficie más suave y con menos variaciones de las concentraciones. Ya. 4. Resúmenes de las diferencias ya dichas. Aquí vemos una tabla en el cual vemos el resumen de todos estos casos ya mencionados. Aquí se puede ver los parámetros, que es la velocidad del viento U, la altura de la chimenea, H, coeficiente de difusión K, las concentraciones cerca de la fuente y la dispersión general. Todos esos mencionados con su respectivo caso, 1 y 2. Ya, estos diferentes efectos son para cada parámetro. En el caso de la velocidad del viento, su efecto es el mayor transporte del contaminante a menor concentración cerca de la fuente. Para la altura de la chimenea, mayor dispersión vertical, menor concentración cerca de la fuente. Para el coeficiente de difusión, mayor dispersión en todas las direcciones, distribución más uniforme. Para la concentración cerca de la fuente, el efecto es debido a la mayor dispersión y velocidad del viento. Y en la dispersión general, su efecto es el contaminante se distribuye en una área más grande. Esta tabla presenta un resumen claro para cada parámetro ya mencionado. A diferencia del caso 1, el caso 2 tiene una combinación de una mayor velocidad del viento, una mayor altura de la chimenea y un coeficiente de difusión más alto. Resulta en una dispersión más pronunciada y concentraciones más bajas cerca de la fuente. Esto contrasta con el caso original, donde la dispersión es menor y las concentraciones son más altas cerca de la fuente. Estos cambios son consistentes con la descripción del caso de estudio, que indica una mayor dispersión y menores concentraciones cercanas a la fuente. Conclusiones. El modelo desarrollado permite predecir las concentraciones de contaminantes emitidos por una fuente puntual, bajo diferentes condiciones climáticas. Los resultados muestran que el aumento en la altura de la chimenea y la velocidad del viento disminuyen las concentraciones en las cercanías de la fuente. Este trabajo aporta una herramienta útil para la planificación ambiental, especialmente en la evaluación del impacto de nuevas industrias. Gracias.